su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Que la paz de Dios esté con todos aquellos que por la gracia del Señor tienen la vida hoy. Que por un milagro del Señor los ojos se han vuelto a abrir y han visto a su familia que también tienen la vida. Esa paz del Señor quisiera, hermanos, que les acompañe todo el día. Y les doy la bienvenida para que temprano en la mañana, miren, estudiemos las Escrituras juntos. Así que bienvenidos, bienvenidos a este estudio de la lección de la escuela sabática, que hoy lo voy a desarrollar con otra de las adolescentes de nuestra iglesia. Ayer fue con Aarón Rentería, un adolescente. Hoy lo voy a hacer con Valerie Zambrano. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Me da gusto poder estar aquí estudiando la lección bíblica. Ahora nos vamos a postar de rodillas para dar una oración. Amén, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Hoy en esta mañana te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar esta lección. Gracias. Te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu y que nos ayudes a ir por el camino angosto y llegar a la patria celestial. Amén. Te pedimos que ayudes a los que nos están viendo a también entender la lección. Amén. Y también llegar al cielo. Amén. Para vivir el resto de nuestras vidas con usted. Sí. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, qué bonito es traer a los adolescentes aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Me gusta esto porque pues ellos son el presente de la iglesia. Y cuando veo este presente así, digo, bueno, gracias a Dios porque la verdad presente tiene futuro en la medida en que ellos sigan haciendo esto que hacemos ahora. Bueno, Valerie, vamos hoy a presentar el estudio aquí con los hermanos. La lección de hoy, hermanos, tiene por título Profecías cumplidas. Y nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró para que esas profecías se cumplieran. Por ejemplo, Valerie, ¿cuál habría de ser el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la vida del Mesías? Para responder esta pregunta, vamos a Isaías 11, 2 y 3. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Mi explicación de esto es que el papel del Espíritu Santo en la vida del Mesías era fundamental porque Jesús no poseía ningún poder en su naturaleza humana. Entonces necesitaba la intervención de su Padre a través del Espíritu Santo para poder realizar el trabajo que se le había encargado. Por esto vemos aquí en Isaías 11, 2 y 3 que el papel del Espíritu Santo es la de desarrollar por medio de Jesucristo la gran obra de salvar la humanidad. Y qué hermoso esto, hermanos, que acabamos de leer, porque nos dice de que el Señor dice, Él no juzgaría según la vista de sus ojos, ni argumentaría por lo que oyeran sus oídos, sino solamente por lo que el Espíritu Santo hiciera con Él. Así que, ¿qué papel del Espíritu Santo, hermanos, en la vida de Jesús? ¿Cómo prácticamente vendría a Él reposando con toda su plenitud? Pues habla de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor, y lo haría entender diligentemente. O sea, vendría el Espíritu, hermanos, en toda su plenitud para que en todas las áreas Él pudiera conocer, pudiera Él, pues, prácticamente desarrollarse. Y lo que más me gustó fue esta parte de que Él no juzgaría según la vista de sus ojos, sino según
como el Espíritu le indicara. Qué bonito esto, hermanos, cómo el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue tan clave. Y por eso es que siempre pienso, cuánto necesitamos del Espíritu Santo, cuánto necesitamos que Él venga a nosotros, hermanos, para que en una forma plena también Él descienda y repose sobre nosotros, de manera que también ya cuando nos toque evaluar situaciones, no sea en base a nuestras propias argumentos o propias conclusiones, sino conforme el Espíritu Santo, hermanos, nos lo dice. Qué bonito esto. Y hay algo más que el Espíritu Santo haría en la vida de Cristo. Es lo que está en la profecía del capítulo 61 de Isaías, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Yo pienso que aquí en Isaías 61, 1 al 3, es que aquí que Jesús, siendo de naturaleza humana, debía ser ungido por el Espíritu Santo para poder predicar las buenas nuevas y traer salvación a los perdidos para que Dios fuera glorificado. Y qué bonito todo lo que haría, hermanos, el Mesías, o sea, Jesús. Predicaría. Dice que también vendaría a los quebrantados de corazón. Publicaría libertad a los cautivos, los presos, dice, se le daría apertura de la cárcel. Sería, dice, el año de la buena voluntad de Jehová, lo que Él proclamaría. Todo, hermano, lo que implicaba la obra de Jesús. Como dice que a los afligidos de Sión se les daría gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Qué bendición la que traería Jesús a las vidas de todos los seres humanos. Y hermanos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo capacitaría para todo eso. Más adelantito vamos a ver cómo es que esto se cumplió y cuándo se cumplió. Pero miren cómo lo estaba profetizando de antemano, hermanos. Las profecías, valga la redundancia. Pero cómo el Espíritu Santo es el que haría de que eso se cumpliera. Vamos a leer el don profético porque aquí nosotros encontramos, pues, de una manera más amplia la explicación de lo que acabamos de leer. Así que, ¿qué te parece si compartes con nosotros? Okay. La obra que el Salvador haría en la tierra había sido bosquejada plena y claramente, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. Él así ungido vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 11, 2 y 3, 61, 1 al 3. Y esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 182. En este párrafo, yo creo que todo lo que el Salvador haría en la tierra había sido planeado desde el cielo. Así que cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Él ya sabía que su ministerio debía de comenzar. Interesante cómo recalca el don profético, reafirma lo que hemos leído en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Yo me gusta esto de que la lección esté diseñada así, que primero la Biblia y luego una cita del don profético, porque
pues puedo ver cómo el don profético no contradice las escrituras, cómo el don profético fue dado para exaltar, para destacar más, para explicar más lo que está en la Biblia. Aquellos que pues a veces se molestan porque uno cita mucho esos escritos de la sierva del Señor Elena White, sencillamente se molestan por prejuicios que tienen, porque no se han dado la tarea de leer, pero si tan solo leyeran, mirarían que cómo esos escritos a uno lo que hacen es llevarlo más a las escrituras, a entender más la Biblia, a comprender lo que está escrito allí. Por eso, hermanos, nosotros siempre traemos esta lección donde es a la ley le llamamos y al testimonio, es decir, a la Biblia y al don de profecía. Y aquí nosotros vemos, como dice Valerie, cómo de antemano el Espíritu Santo había sido pues comisionado para que hiciera esta obra con Jesús. ¿Qué más dice que hizo el Espíritu Santo en él? En su vida no había de entretejerse ninguna aserción de sí mismo. El Hijo de Dios no conocería los homenajes que el mundo tributa a los cargos, a las riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear recurso alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia u homenaje. El Mesías iba a esconderse en Dios y Dios iba a revelarse en el carácter de su Hijo. Profetas y Reyes, página 511. Aquí dice que cuando Jesús regresó a Nazaret, donde él se había criado, y como acostumbraba, entró a la sinagoga el día sábado. Sí, it's okay. Todo lo que el Mesías habría de hacer para salvar al mundo debía ser de origen divino. Para esto, él debía de depender totalmente de su Padre, y así el carácter de Dios iba a revelarse en el carácter de su Hijo. Allí nosotros vemos, hermanos, cómo Jesús, todo lo que hizo fue porque los otros de la deidad, el Padre y el Espíritu Santo, obraron en él para que pudiera ser ese ejemplo. Pero, hermanos, era también porque él buscaba tener esa intimidad con el Padre. Y con el Espíritu Santo, pues dice que en las madrugadas él buscaba la presencia de Dios. Él buscaba allí ser lleno de sabiduría del Espíritu Santo. Dice que las palabras que hablaba, el Padre se las daba. El Espíritu Santo lo capacitaba para hablar también. Bueno, nosotros vemos de que básicamente, hermanos, las profecías bíblicas anticipaban todo lo que Jesús vino a hacer. Y ahora vamos a ver en la siguiente pregunta de esta lección, cómo efectivamente se cumplieron las profecías que leímos ya hace un momento en Isaías, concerniente a su ministerio del Mesías. ¿Cuándo y cómo fue que esto se cumplió? ¿A partir de cuándo? Según Lucas 4, 16 al 21, ¿qué dice? Dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Mi explicación para estos versículos, es que cuando Jesús regresó a Nazaret, donde él se había criado, y como acostumbraba, entró a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer el libro de Isaías. Después de leerle, se sentó y les dijo que hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Con estas palabras, Jesús declara que la espera se acabó, que el día ha llegado, que las promesas son cumplidas y que la salvación está cerca.
Efectivamente, hermanos, miren, todo lo que el Espíritu Santo haría con él, ahora vemos que va a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo él es justamente después de haber sido bautizado ahí en el río Jordán. Ya el Espíritu Santo es el que lo ha bautizado, lo ha ungido, ya el Espíritu Santo está sobre él y por lo tanto todo lo que las profecías dijeron, a partir de este momento cuando él está en Nazaret y lo lee, dice, pues se llegó el momento. Como dice Valerie, la hora había llegado para que todo se cumpliera. Qué hermoso, porque todo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice es tan verídico y es tan real, hermanos, tan segura la palabra profética. Por eso dice el apóstol que hacemos bien, dice, en estar atentos a ella, porque vemos nosotros que todo, hermanos, se cumple. Nosotros no tenemos que inventar nada, simplemente a su debido momento las cosas que Dios ha dicho que van a suceder, suceden, y así sucedió en relación con Cristo y su ministerio. A ver qué dice el don profético al respecto. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertad a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. El deseado de todas las gentes, página 204. Mi explicación para este párrafo es que privilegió para aquellos que estaban escuchando a Jesús. Qué privilegio para aquellos que estaban escuchando a Jesús decir que Él era nuestro Salvador y que había venido a libertarnos. Todos ellos fueron movidos por el Espíritu Santo y sintieron un poder que nunca antes habían sentido, y entonces alabaron con gratitud al Salvador. Qué hermoso, hermanos, cómo allí ese día, así como también, según leemos en las Escrituras, algunos se molestaron, los que verdaderamente creyeron en Él y en sus palabras, como dice aquí, hermanos, que respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en ellos, hermanos, para que creyeran en aquellas palabras. Así que nosotros miramos acá cómo ese día cuando el Señor se ofreció como su Mesías ante todos aquellos que estaban allí, para darle cumplimiento a todo lo que las profecías decían, nosotros vemos, hermanos, cómo ese día el Espíritu obró para que los oyentes se conmovieran con un poder, dice, que nunca antes habían sentido. Era el Espíritu Santo obrando y haciendo que las profecías se cumplieran concerniente al ministerio de Cristo que antes habían sido dadas. Así que vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que obró en la vida de Cristo para que se cumpliera todo lo que se había dicho en torno a Él. Una vez más, en esta lección, el Espíritu Santo queda vindicado. El Espíritu Santo queda aquí presentado como alguien real, como una persona de la deidad que obró para que las profecías se cumplieran en la vida de Jesús, ampliando más de lo que habíamos hablado ayer, ahora en todo lo que nosotros vemos que decía que haría y que efectivamente hizo a partir de allí, de cuando se presentó en Nazaret. Vamos a agradecerle, Valerie, al Señor por este ministerio del Espíritu Santo y a pedirle de que pues siga obrando con nosotros para que creamos en las palabras y en el ministerio de Jesús sobre nuestras vidas. Vamos a rodearnos para orar nosotros aquí. Ustedes háganlo como puedan. Te damos gracias, Padre, porque una vez más el Espíritu Santo vemos cómo ha obrado al darle cumplimiento a las profecías bíblicas concernientes al ministerio de Jesús. Es impresionante
como para que él hiciera todo lo que se decía en las profecías, tenía que también ser lleno del Espíritu. Y nosotros vemos como ya allí en Nazaret, él dice, se ha cumplido todo esto que les he leído. ¿Por qué? Porque estaba consciente que a partir de ese momento el Espíritu lo estaba comisionando y lo usaría para hacer todo lo que decía esa profecía de Isaías 61. Así, Padre, ahora nosotros te pedimos que venga el Espíritu Santo a nuestra vida y nos ayude también para vivir, nos ayude también para obrar, nos ayude también para hacer, Señor, las obras que tú de antemano has preparado para que hagamos. Padre, gracias por el ministerio de Jesucristo hecho por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta grande bendición que tú nos has dado de tener al Espíritu Santo con nosotros, porque vemos lo que puedes hacer con nosotros al ver cómo lo hizo también con Cristo. Te agradecemos por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestra fe, a afirmar, Señor, nuestra confianza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.